Y bien, estamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski, líder de Peruanos por el Cambio, con K. Pedro Pablo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Placer estar aquí. Bueno, el placer es mío. Hoy hay un editorial del Comercio un poco preocupado por lo que dice en el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, para quien los albores de la campaña electoral han suscitado una serie de declaraciones que parecen acercarlo más a la imagen de un candidato con posturas calculadas exclusivamente para cosechar votos y menos al perfil de un aspirante presidencial con un discurso serio y coherente. Después, más adelante, dice así: el señor Kuczynski ha ido coqueteando con un programa electoral que parece tener poco de cambio con K, que promete en el nombre de su partido y mucho del tinte populista al que estamos acostumbrados. Y uno de los temas a los que se refiere es anuncio aquí en esta misma suyo, mesa, de que se iba a eliminar el SNP. Acá lo anunciaste, ya ni me acuerdo. Yo le dije, SNP, chao. Se lo dije a Enrique Castillo aquí, hace 50 horas. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el SNP, que empezó hace 15 años, es hora de modernizar un poco. Y yo le preguntaría a los que nos ven, ¿estamos bien en inversión pública, con puentes que se caen, con un montón de proyectos que no se hacen, con regiones que dan contratos que luego no se cumplen? ¿Estamos bien? La respuesta es no. Pero el SNP es la causa de que los proyectos no se hagan. Es parte del problema, es parte del problema. Hay muchos otros problemas, como decimos aquí. Pero hay no sé cuántos proyectos, hay cientos de miles de proyectos de SNP ya aprobados y que no se hacen. Yo sé que el problema no es el SNP. Digamos, el SNP ha aprobado muchos más proyectos de los que se han ejecutado. Así es. Entonces, el problema no está en el SNP. El problema está en que no hay una cosa integral que mira todo. O sea, el proyecto es bueno, el SNP sirve para eso, para ver si el proyecto es bueno y para cuidar el dinero de los contribuyentes. Efectivamente, pero está Proinversión, que mira otros proyectos, están las regiones. Yo creo que es hora de integrar todo eso. Como está el SNP, no sirve hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? No entiendo. Lo que hay que hacer es un programa de inversión nacional, el PIN. ¿Y cómo va a ser eso? Eso va a ser que a través de la administración de alto nivel llamada Servir, que va a estar en las regiones, va a estar en el gobierno central con altos funcionarios, se van a ver el íntegro de los proyectos y se va a través de ese mismo programa de inversión regional, ver que cada región tenga su programa de inversión y ahí van a estar todas las cosas para que todo el mundo las vea. Pero bueno, el 40-45% de la inversión pública ahora está en manos de los gobiernos locales, no era como locales y regionales. No, si sumas regionales ya es casi el 70% de la obra pública. Por eso, solo locales, entonces son mini proyectitos. ¿Cómo los vas a meter dentro de un...? Tiene que ser parte de un plan. Cada región debe tener su plan municipal, provincial y regional cada año, y en el curso del año se va cambiando. Se pone en el portal, todo el mundo lo puede ver, la carretera va de aquí a allá, cuesta tanto, porque ¿qué ha pasado con este sistema actual? Antalsis, contratistas Bamba, corrupción, obras que no se terminan. ¿Cuántas obras hay que no se terminan? Un montón. O sea que aquí necesitamos algo absolutamente... Pero tú estás hablando de la transparencia, más que de... De la transparencia y de una visión de conjunto, porque lo que hay con el SNP se ve esta partecita aquí. Y yo les voy a citar un ejemplo a los que me ven. La gente de Manchay hace años de eso, yo no era candidato a nada, me dijo: queremos un camino que vaya desde el inicio de Manchay, casi en La Molina, hasta Pachacamac. Entonces yo le llevé este proyecto al SNP, del cual yo era el jefe, ¿ya? Y les dije, este es el trazo, etcétera. Me dijeron, no hay tráfico. Y yo les dije, pero
no hay tráfico porque no hay pista. Vamos a poner la pista. No, me dijeron no. Entonces yo agarré y con el ministro Ortiz, Pepe Ortiz, que era el ministro de Transporte, y el señor Palacios, que era su viceministro, fuimos ahí con una gente, hicimos el trazado, logramos que alguien nos regalara el asfalto, logramos que alguien nos regalara el cemento, el fierro, etcétera, hicimos el camino. No pasó por el SNIP. No pasó por el SNIP. Yo era el ministro encargado de eso. Bueno, pero no es el... Y no usamos plata del Estado, usamos plata que agarramos de aquí a allá. Y luego, el día que empezó, por ahí, por junio del 2005, yo me senté abajo, donde el camino llega al río, el río Lurín. Y agarré una de estas cosas para contar los pasos que das, y conté en una tarde de un domingo 550 vehículos. Bueno, sí, a la SNIP efectivamente se le achacaba eso, que no aprobaba proyectos porque, claro... Entonces yo no digo que no hay que controlar los proyectos. Es la pregunta, ¿cómo garantizamos el control de calidad de los proyectos antes de decir qué filtro puede haber? No va a haber ningún filtro. No, tiene que haber un filtro. Tú acabas de mencionar que agarraron a un fiscal y eso, hay un filtro, se llama el Consejo Nacional de la Magistratura, de repente se puede mejorar, hay acusaciones, pero lo más importante es ser transparente. Transparente. Sí, porque en muchos casos, efectivamente, a nivel de alcalde, por ejemplo, si el alcalde toma la decisión de hacer una carretera o una escuela, es una decisión política. ¿Por qué el SNIP tendría que aprobar eso? ¿No? Yo creo que tiene que ser parte del programa de inversión de la región, el PIR, que será supervisado por el PIN, el Programa de Inversión Nacional. Y así todo el mundo va a ver, vamos a hacer la Panamericana del sur a norte en 2 vías, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el puente de Pampas, no sé cuántos, ahí al sur de Cañete, ¿no? Está camino a la planta de gas. ¿Cómo es posible que en un país moderno un puente de más de 30 millones se caiga? Bueno, es que eso no es el tema del SNIP, es el tema de toda la inversión pública. Bueno, pero eso ahí hay una inversión mal, o estuvo mal hecho el puente, o han pasado camiones muy pesados, porque existe la cosa pero increíble. Debe haber un control de carreteras, pues. Bueno, pero hay los puentes en el Perú, tú vas delante de un puente, tú has viajado bastante, dice sí. Peso máximo 45 toneladas. Y aquí pasó un camión de 44. De 44.8. Bueno, y el puente debe tener un diseño. Pero habrá pasado antes otro, porque la norma en el Ministerio de Transportes dice, te autoriza a transportar hasta 53 toneladas. Así y los mismos puentes que solo toleran 45. Por eso se destruyen los puentes. Te explico algo, te explico algo. Puente de 100 metros. ¿Cuántos camiones caben ahí? 10, ¿no? Entonces de repente hay 2 o 3. Si se para alguien, 10 camiones, 500 toneladas. Los diseños son un múltiplo del camión básico que va a pasar por ahí. Y hay que pensar que va a pasar una grúa que va a ir a construir el puerto de Pisco o una mina que de repente pesa 150 toneladas. Entonces yo no sé y se investigará, pero la inversión pública en el Perú en este momento podría funcionar mucho mejor. Estos son sistemas que se crearon hace 15 años. Bueno, pero tú has sido precursor de la eliminación del SNIP, al haber exonerado la famosa interoceánica del SNIP, de lo que se te está acusando ahora. Sí, pues aquí está el decreto. A ver, lee quién firma esto. ¿Está Pedro Pablo Kuczynski ahí? Ese es el decreto que exonera el SNIP a la IRSA Sur, a la interoceánica. Sí. ¿Está mi nombre ahí? Alejandro Toledo, Javier Sota Nadal y José Ortiz Rivera. No. Yo no he firmado eso. Ahora, yo no digo que estuvo mal exonerarlo del SNIP. Yo estaba de viaje y
Esto salió... O sea que lo hubiera firmado si hubiese estado presente. No sé, habría que ver. Había un estudio inmenso. Porque Luis Carranza renunció por eso, ¿no? Bueno. Renunció por eso. Dice, ya. Bueno. Pero aclaremos, pues. Yo sí creo que esta fue una iniciativa importante. Ahora, esta carretera. ¿Qué grandes obras importantes se harían en tu gobierno rápidamente? Aquí, mira, aquí está todo explicadito. Claro que esto, como no hay mucha plata, es chiquito. Bueno, están todas las que están en marcha, pero que se podrían acelerar. Está la longitudinal de la Sierra Parte Norte, que no se ha empezado. Está Tumbes-Tacna, doble vía en casi todo, ¿no? Está el tren de cercanías de Lima. Lima es una zona metropolitana, pero no tenemos algo que nos permita desarrollar nuevas ciudades al sur, al norte. La gente vive en los cerros. Ese tren se presupuesta en más o menos 1.500 millones que van a ser privados. Va a haber un concesionario. ¿Totalmente privados? Bueno, son proyectos de APPs, Asociación Pública Privada. Habrá algo de plata del sector público. Pregunto eso porque ahora se presentaron no sé qué cantidad de iniciativas privadas cofinanciadas al gobierno que han sido rechazadas porque superan ya el límite presupuestal, la regla fiscal. Entonces ya parece que los presupuestos del próximo gobierno están comprometidos con las APPs que ya se han concesionado. Sí. Entonces, ¿cómo se haría para financiar eso? Bueno, vamos a hacer la reforma fiscal para que... Esa es la propuesta 2, Juventud con Trabajo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que la mayor parte del empleo en el Perú está creado por empresas informales, que no le dan seguros a su personal y pensión. Vamos a incluirlos en el sistema. ¿Cómo? Con un impuesto a la renta mucho más bajo, mucho más fácil. Vamos a ir bajando el IGB. Siguiente pregunta que me la vas a hacer. ¿Y cómo vas a recaudar más? Es muy simple. Vamos a tener más contribuyentes que pagan un poquito cada uno, y en vez de tener 3 millones de contribuyentes, que es lo que tenemos hoy, tendremos 6, 7. Bueno, va a cambiar la economía del Perú. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema. Tenemos algunas, Pedro Pablo, preguntas que vienen por el Twitter. A ver si podemos escuchar, por favor, o ver. Pues acá, ¿puedes ampliar lo del tren de cercanías? Sí, claro. Tenemos una zona metropolitana desde Huacho a Ica de 13 millones de habitantes. Y no está junta. El resultado de eso es que mucha gente vive en lugares inhóspitos, en la punta del cerro, terrenos adquiridos a traficantes. Sin embargo, tenemos una inmensa área que no está desarrollada y podría desarrollarse mejor. El tren hace posible unir toda esta zona, así como lo ha hecho la línea 1, que ya está sobrecargada de gente, como lo ha hecho el metropolitano, pero en una escala más grande. ¿Y qué hace el tren? Es un recorrido de unos 400 kilómetros que te va a permitir ir de Huacho a Lima, al centro de Lima, en 1 hora 20 minutos, que te va a permitir de ir del centro de Lima a Ica en 2 horas, con 4 o 5 paradas, y vas a poder integrar esta metrópolis. Si tú ves un mapa de la China o de Europa desde el aire en la noche con las luces, ves grandes áreas iluminadas. Eso es lo que necesitamos aquí. De acuerdo. Mencionaste lo de... He contestado tu pregunta, señor Twitter. Hay otras más del Twitter, pero antes quería ver el asunto de, mencionaste lo de la incluir a la informalidad en la formalidad, en el pago de impuestos con impuestos más bajos. Pero tú también acabas de declarar en alguna parte que
debería aumentarse efectivamente la remuneración mínima vital, el salario mínimo, una suma, como una medida para reactivar la economía, que es lo que dice yo no dije eso, ¿eh? Yo lo que dije es que un aumento moderado ayudaría a la gente que recibe ese tipo de sueldo, que es 5% de la fuerza laboral. Pero tú sabes perfectamente que mientras más subes el salario mínimo, ya el salario mínimo actual es una barrera para la formalización, porque el 42% de los, digamos, de los que trabajan en Lima, por ejemplo, ganan por debajo del salario mínimo, o sea que nunca se va a poder formalizar, más aún si lo subes. El 63% de la fuerza laboral del Perú es informal. No, eso es más del 70%. Y por consiguiente gana debajo de la remuneración mínima vital. Entonces ¿cómo vas a proponer? Pero yo creo que la sabiduría capitalista tradicional de los últimos 15 años se está viendo que está siendo superada. Por ejemplo, en Estados Unidos el sueldo mínimo vital lo quieren aumentar ahora. Y haciendo el cálculo de dónde estaría después de ese aumento, está debajo de donde estaba en 1950, ¿no? Entonces, aquí yo no digo que esa es la solución es incluir a todas las pequeñas empresas dentro del sistema formal. Si las microempresas ahora no pueden formalizar porque no pueden pagar el salario mínimo, si tú lo subes, digamos, claro, es populista decir voy a subir el salario mínimo, ¿no? O sea que nuevamente tiene razón el diario El Comercio, yo creo que no tiene absolutamente razón. Pero si plantearas algo como lo que está planteando, por ejemplo, lo que estoy planteando aquí, el Instituto, Apoyo Consultoría, de tener una política de salario mínimo diferenciada. Para la gran empresa, sí, hay que subir el salario mínimo, pero para los micro y pequeños empresarios más bien habría que no reducirlo, pero por lo menos no subirlo. Eso es lo que tenemos aquí, crear un régimen tributario cómodo para las pequeñas empresas que se formalicen. Por ejemplo, 10% de impuesto a la renta por 10 años en vez de 28% hoy. Llamémoslo el 10 por 10. Eso es simplísimo. Sí, pues, pero eso no dice nada respecto del salario mínimo y respecto... No, lo que otro gran tema en el Perú en comparación con todos los demás países es que tenemos la legislación laboral más rígida. Eso sin duda. Pero entonces, aquí ¿eso también, hay que flexibilizarlo o no? Aquí tenemos. Punto 3. El punto 2 es bajar gradualmente el IGB porque es demasiado alto y eso impide la formalización. 3. Crear un seguro de desempleo que costará 2% de la planilla para todos los nuevos trabajadores formales, los existentes que ya tienen CTS. Eso va a cambiar completamente cómo un pequeño empresario puede contratar a gente, porque se va a ahorrar un costo inmenso y el trabajador va a tener la seguridad de un seguro de desempleo que lo pueden manejar empresas privadas de seguro. De acuerdo, pero hay el problema de la rigidez en la contratación y en el cese. Las empresas que están globalizadas no pueden, no se casan, no contratan, no formalizan a sus trabajadores. Yo no estoy en contra de todo eso, pero eso es un proceso, eso son decisiones del Tribunal Constitucional, habrá que presentar alternativas para que ellos las vean, pero mientras tanto, el 70% informal lo vamos a reducir a 30% informal, porque las pequeñas empresas van a contratar a gente, porque con esta fórmula mucho menos impuesto a la renta. Pero con un salario mínimo tan alto no lo van a poder hacer. No. Y con pero el salario mínimo parece alto, no es alto. Obviamente para ti no es alto, pero para un microempresario no lo puede. La mayor parte de los trabajadores de las microempresas están ganando por debajo del salario mínimo en este momento. Bueno, hay que mirar. Mira, ahí el salario en el sector agroindustrial, que ha sido un éxito. Claro, pero hoy es un sector moderno, productivo, ¿no? Claro, pero lo que queremos es que la pequeña empresa también sea moderna y productiva. ¿Cómo? Le vamos a dar crédito, le vamos a dar tecnología, todo eso está disponible
el ministro de la Producción tiene su programa, que me parece sensato, eso hay que empujar. No vamos a decir, oye, el mundo terminó en el año 2000, el SNIP se creó en el 2000 y se privatizó la Telefónica en el 95 y ya, el reloj se apagó, el Perú sigue ahí. No, el mundo evoluciona, ¿no? No, claro, por supuesto que sí, pero lo que no evoluciona son una serie de cosas que más bien involucionan en el Perú. Bueno, vamos a ir a una pausa. Bueno, rápidamente, antes de pasarle la pelota al tuit, la recaudación está cayendo con la desaceleración. Se dice que el próximo año hemos llegado al 16% del PBI, vamos a bajar, bueno, si consideramos gobiernos locales y todo, llegamos como 21, 22, pero la recaudación del gobierno central, digamos, está cayendo. El próximo año sería 14, dentro de los 2 años sería 14.8. Es decir, va a caer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas grandes obras? ¿Cómo vamos a reducir el impuesto a la renta y el IGB cayendo la realidad? Porque vamos a recaudar mucho más. Cuando quitamos en el año 2001, que era un año de receso económico brutal, y quitamos el impuesto de solidaridad mal nombrado, que era 5% a la planilla, en 6 meses estábamos recaudando más, porque la planilla aumentó. Quitamos la mitad del selectivo a la cerveza en el año 2002 y en el 2003 la recaudación era igual o mayor. Porque la gente empezó a tomar más cerveza. En vez de tomar cañazo, pues, eso es lo que pasa. Hay que entender un poco cómo funciona la oferta y la demanda. Bueno, teníamos un tuit, me decía. Tema minero. ¿Cómo afrontar los conflictos socioambientales? La propiedad privada de subsuelo. ¿Conga y Tía María va o no va? Ya. Yo diría que Conga está bastante demorado, porque Conga es oro y cobre, y el oro ha caído un montón y el cobre también bastante. Tía María es un proyecto distinto, que es un proyecto básicamente industrial, o sea, lo que va a salir de ahí es cobre de calidad eléctrica, o sea, 99,99 contenido de cobre en placas que salen de una planta de lixiviación electrolítica. El problema en Tía María es que la zona agrícola, que está a 5 o 6 kilómetros de ahí, se le vendió a lo largo de varios gobiernos que iban a tener un ambiente mejor, y la represa de Paltiture, que está en las alturas de Moquegua, que se prometió, no se hizo. Ese es el problema. Entonces ellos son agricultores de clase media, que tienen jornaleros, que ganan 30, 40 soles al día, y van a tener que subirlos a 70, y ellos dicen, oye, ¿y tú qué me estás dando a cambio de esto? Paltiture, reservorios, un programa de riego que cuesta muy poco en realidad, cambiaría el panorama totalmente. La empresa está tratando de explicar eso, pero el gobierno se debe meter más, pues, porque y quizá cambiar los cultivos, ¿no? Pasar el arroz a cultivos más Claro. Yo estuve en Chepén el otro día y todo el mundo en Lima habla de que en Chepén hay que cultivar aceitunas, paltas, no sé qué, pero hay que convencer a la gente que haga eso. Claro, pues el arroz es muy fácil, ¿no? Pues el arroz es más fácil y es lo que come la gente. La gente no come aceitunas salvo en su ensalada, ¿no? Sí, pues efectivamente. ¿Hay otra pregunta de Twitter? A ver. ¿Cuál sería su plan para armonizar la descentralización y la corrupción e ineficacia de las regiones? No, yo creo que es una muy buena pregunta y hemos hablado un poquito de eso. Yo creo que debe haber un servicio civil para todo el país. Las municipalidades, las regiones, el gobierno central merecen administradores de primer nivel. La ley Servir ya hace eso, pero no se implementa. Entonces, digamos, tu hijo o tu sobrino quiere
entrar a ser funcionario público. Examen, y si es el mejor, el 1-2% más alto, entra y el Estado le dice, bueno, usted va a ir a ESAN a sacar su posgrado en 2 años. Y después usted entra aquí, le pagamos su posgrado, y usted va a ir a Ayacucho 3-4 años. ¿Y qué va a hacer en Ayacucho? Va a estar encargado de la evaluación de los proyectos de inversión pública. Después de Ayacucho se va a ir ¿a dónde? A Piura. Y después usted va a regresar a Lima y estará en el Ministerio de Agricultura, después en el Ministerio de Trabajo, va a ir rotando. Y tu sobrino va a conocer toda la administración pública, así como los militares los mandan a un cuartel en Tacna, los mandan a uno en Iquitos, después los mandan aquí, los sacerdotes hacen lo mismo, pero la administración pública en Lima está sentada feliz. Pero eso es lo que ha pasado, pues, porque se han creado estos gobiernos regionales que son como réplicas del Estado Nacional, Ya. hacen todas las funciones, pero, y sin embargo no se trasladaron los funcionarios que estaban en los ministerios, claro, en sí, Lima. sí. Entonces se está duplicando y hay un exceso de gasto por ese lado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso hay que cambiar eso. ¿Y cuáles son los gastos más grandes de los cuales son responsables los gobiernos regionales? La educación y la salud. Necesitamos una reforma en la salud. No podemos seguir teniendo hospitales del MINSA, hospitales de salud, duplicación, y luego cuando la gente va a hacerse un rayo X le dice, mire, lo siento, pero en este hospital no hay rayo X. Eso es en el hospital de al frente, que no depende de nosotros. Por eso hay mucho malestar. Hay que integrar todo. Hay que integrar todo. Pero uno debería poder atenderse también en una clínica privada, si es que hay toda la plata del seguro. No, y si tú vas a tu clínica privada, vas a sacar tu DNI, pero va a ser un DNI electrónico, así como mi tarjeta de crédito, y lo vas a meter y van a decir, señora Juanita, aquí están sus informaciones médicas, vaya usted aquí, y el seguro le va a pagar una proporción y usted paga el resto. Claro, de acuerdo. Eso es como ocurre en lugares modernos. Sí, pues, ¿no? pero acá se pero no, aquí podemos modernizar el país. Pero si decimos no vamos a aumentar el sueldo mínimo, no vamos a cambiar el SNIP, vamos a seguir como estábamos en el año 2000, entonces no vamos a progresar nunca. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Rápidamente, Pedro Pablo, el gran tema para la opinión pública, el gran problema en este momento es la inseguridad, la lucha contra la corrupción, las mafias, todo eso. Ese es el gran problema, las mafias están avanzando, la inseguridad crece. ¿Cuál es la propuesta para enfrentar eso? Yo creo que necesitamos pasar al Poder Judicial por un filtro más estricto. Eso pasa por cambiar la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una ley constitucional, o sea, eso no se hace en un día. ¿Cambiarla en qué sentido? En cambiarla en que no sean pues gremios, que yo te rasco, tú me rascas, que sea uno nombrado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Congreso. Esos son los tres, y nadie más. Todos estos otros no deben estar ahí, porque se transforma en un parlamento que no está... Eso es una. Dos, más policías, pues los policías trabajan... Pero aquí tenemos muchos policías en comparación con Chile, con otros países. El problema es que trabajan a tiempo parcial, claro, o que no sé qué. Policías en las calles, tenemos 35.000 al día en un país de 31 millones. O sea, es un policía por 1.000 habitantes, es bajísimo. Eso es problema. Tercer propuesta, tenemos que hacer que las municipalidades pobres puedan contratar serenazgo, porque las pobres, muchas no tienen. Pero hay que hacer que la gente pague.
aquí pague sus prediales, pague sus sus arbitrios. Pero vamos a trabajar en eso. Eso lo hice yo ya una vez cuando era ministro de La gente de Villa María del Triunfo se queja de que quieren la ida a los militares, pero ellos no pagan sus arbitrios para que hayan serenos. Ya, pero Villa María del Triunfo pues no tienen ni agua. Primero pongámosle el agua y después contrataremos a los serenos. Yo creo que los serenos se pueden contratar ahora con un pequeño subsidio del gobierno central. En San Isidro estamos muy bien, hay un montón de serenos muy amigables. En Comas hay menos, en Villa María del Triunfo casi no hay, ¿no? Eso sería 3 cosas para empezar. Bueno, y la principal de todas es la droga, porque de dónde vienen todos estos sicariatos de la droga, eso viene de la droga. El señor Oropesa, ¿de dónde viene? De la droga. ¿Qué hacer para combatir la droga? El 55% viene del Braem, y hasta el día de hoy el camino, la quinoa, San Francisco, Quiteni, no está terminado ni hecho siquiera. Entonces tenemos una zona abandonada donde se ponen pistas, donde no hay colegios, donde no hay servicios de salud. Tenemos que poner infraestructura ahí y se va a reducir la droga. Y al final yo creo que en 30, 40 años de repente estarás tú, yo no, ya no habrá droga en el Perú porque la droga sintética habrá reemplazado todo eso. Había unas preguntas del Twitter rápidamente. A ver. ¿Has renunciado a tu nacionalidad norteamericana? En proceso. Es complicado, ¿no? Parece que es muy costoso. Pero se puede evitar el costo, pero de ahí viene el proceso. Pues, ¿no? Siguiente. ¿Qué opina de transparentar las cuentas de los candidatos a presidencia? Absolutamente, pero hay que transparentar totalmente, porque si no va a ser un engaño, muchachos. Yo estoy dispuesto a decir cuáles son mis cuentas. Tengo una en el Banco de Crédito y una en Miami, y punto, y se acabó. ¿Tienes un equipo que está haciendo el plan de gobierno? Tenemos 5 grupos, uno de economía que lo maneja Alfredo Torne. Esta mañana he hablado con un exministro del Interior, amigo, que está dispuesto a encabezar la parte de seguridad. ¿Quién? ¿Exministro del Interior? ¿Solo puede ser o Gino Costa o Rospigliosi? Bueno, Gino desayunó conmigo hoy. Ah, qué bien. Rospigliosi va a almorzar conmigo mañana, o sea que escojan. Y tenemos un grupo agrícola, campesinos, toda la parte del campo que a mí me parece muy importante. ¿Quién está trabajando ahí? Y ahí, bueno, ahí hay gente en la sierra básicamente, ¿no? Y después tenemos relaciones exteriores, que no es tan complicado porque nosotros... ¿Y reforma del Estado? Reforma del Estado, tenemos todo un grupo que está trabajando en eso. ¿Tienen un local? Tenemos 2 locales. El local del instituto, que está en Barcelona. Instituto País, creo que se llama. Donde se está haciendo el plan de gobierno. Donde se trabaja este tipo de cosas. Está en Barcelona 275, cerca de la 2 de Mayo, en San Isidro. Y tenemos un local del partido que está en la avenida Arequipa, recién alquilado, frente al Plaza Bea, donde estaba antes el Villa María. Ah, correcto. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, Pedro Pablo. Bueno, siempre un placer, y me encanta leer todo esto. Los comercios. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa y regresamos ahora con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Ahí salió finalmente este portal que se llama pontencarrera.p para, digamos, que la gente pueda orientarse en función de los profesionales formados por las universidades, cuánto ganan, dónde trabajan, etcétera. Regresamos. Magnífica. Y bien, estamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski, líder de Peruanos por el Cambio, con K. Pedro Pablo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Placer estar aquí. Bueno, el placer es mío. Hoy hay una
un editorial del Comercio un poco preocupado por lo que dice en el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, para quien los albores de la campaña electoral han suscitado una serie de declaraciones que parecen acercarlo más a la imagen de un candidato con posturas calculadas exclusivamente para cosechar votos y menos al perfil de un aspirante presidencial con un discurso serio y coherente. Después, más adelante, dice así: el señor Kuczynski ha ido coqueteando con un programa electoral que parece tener poco de cambio con K, que promete en el nombre de su partido y mucho del tinte populista al que estamos acostumbrados. Y uno de los temas a los que se refiere es anuncio aquí en esta misma suyo, mesa, de que se iba a eliminar el SNP. Acá lo anunciaste, ya ni me acuerdo. Yo le dije, SNP, chao. Se lo dije a Enrique Castillo aquí, hace 50 horas. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el SNP, que empezó hace 15 años, es hora de modernizar un poco. Y yo le preguntaría a los que nos ven, ¿estamos bien en inversión pública, con puentes que se caen, con un montón de proyectos que no se hacen, con regiones que dan contratos que luego no se cumplen? ¿Estamos bien? La respuesta es no. Pero el SNP es la causa de que los proyectos no se hagan. Es parte del problema, es parte del problema. Hay muchos otros problemas, como decimos aquí. Pero hay no sé cuántos proyectos, hay cientos de miles de proyectos de SNP ya aprobados y que no se hacen. Yo sé que el problema no es el SNP. Digamos, el SNP ha aprobado muchos más proyectos de los que se han ejecutado. Así es. Entonces, el problema no está en el SNP. El problema está en que no hay una cosa integral que mira todo. O sea, el proyecto es bueno, el SNP sirve para eso, para ver si el proyecto es bueno y para cuidar el dinero de los contribuyentes. Efectivamente, pero está Proinversión, que mira otros proyectos, están las regiones. Yo creo que es hora de integrar todo eso. Como está el SNP, no sirve hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? No entiendo. Lo que hay que hacer es un programa de inversión nacional, el PIN. ¿Y cómo va a ser eso? Eso va a ser que a través de la administración de alto nivel llamada Servir, que va a estar en las regiones, va a estar en el gobierno central con altos funcionarios, se van a ver el íntegro de los proyectos y se va a través de ese mismo programa de inversión regional, ver que cada región tenga su programa de inversión y ahí van a estar todas las cosas para que todo el mundo las vea. Pero bueno, el 40-45% de la inversión pública ahora está en manos de los gobiernos locales. No era como locales y regionales. No, si sumas regionales ya es casi el 70% de la obra pública. Por eso, solo locales, entonces son mini proyectitos. ¿Cómo los vas a meter dentro de un...? Tiene que ser parte de un plan. Cada región debe tener su plan municipal, provincial y regional cada año, y en el curso del año se va cambiando, se pone en el portal, todo el mundo lo puede ver, la carretera va de aquí a allá, cuesta tanto, porque ¿qué ha pasado con este sistema actual? Antalsis, contratistas Bamba, corrupción, obras que no se terminan. ¿Cuántas obras hay que no se terminan? Un montón. O sea que aquí necesitamos algo absolutamente... Pero tú estás hablando de la transparencia, más que de... De la transparencia y de una visión de conjunto, porque lo que hay con el SNP se ve esta partecita aquí. Y yo les voy a citar un ejemplo a los que me ven. La gente de Manchay hace años de eso, yo no era candidato a nada, me dijo: queremos un camino que vaya desde el inicio de Manchay, casi en La Molina, hasta Pachacamac. Entonces yo le llevé este proyecto al SNP, del cual yo era el jefe, ¿ya? Y les dije: este es el trazo, etcétera. Me dijeron: no hay tráfico. Y yo les dije: pero no hay tráfico porque no hay pista. Vamos a poner la pista. No, me dijeron no. Entonces yo agarré y con el ministro Ortiz
Pepe Ortiz, que era el ministro de Transporte, y el señor Palacios, que era su viceministro. Fuimos ahí con una gente, hicimos el trazado, logramos que alguien nos regalara el asfalto, logramos que alguien nos regalara el cemento, el fierro, etcétera. Hicimos el camino. No pasó por el SNIP. No pasó por el SNIP. Yo era el ministro encargado de eso. Bueno, pero no es el... Y no usamos plata del Estado, usamos plata que agarramos de aquí a allá. Y luego, el día que empezó, por ahí, por junio del 2005, yo me senté abajo, donde el camino llega al río, el río Lurín. Y agarré una de estas cosas para contar los pasos que das, y conté en una tarde de un domingo 550 vehículos. Bueno, sí, a la SNIP efectivamente se le achacaba eso, que no aprobaba proyectos porque, claro... Entonces yo no digo que no hay que controlar los proyectos. Es la pregunta, ¿cómo garantizamos el control de calidad de los proyectos antes de decir qué filtro puede haber? No va a haber ningún filtro. No, tiene que haber un filtro. Tú acabas de mencionar que agarraron a un fiscal y eso, hay un filtro, se llama el Consejo Nacional de la Magistratura, de repente se puede mejorar, hay acusaciones, pero lo más importante es ser transparente. Transparente. Sí, porque en muchos casos, efectivamente, a nivel de alcalde, por ejemplo, si el alcalde toma la decisión de hacer una carretera o una escuela, es una decisión política. ¿Por qué el SNIP tendría que aprobar eso? ¿No? Yo creo que tiene que ser parte del programa de inversión de la región, el PIR, que será supervisado por el PIN, el Programa de Inversión Nacional. Y así todo el mundo va a ver, vamos a hacer la Panamericana del sur a norte en 2 vías, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el puente de Pampas, no sé cuántos, ahí al sur de Cañete, ¿no? Está camino a la planta de gas. ¿Cómo es posible que en un país moderno un puente de más de 30 millones se caiga? Bueno, es que eso no es el tema del SNIP, es el tema de toda la inversión pública. Bueno, pero eso ahí hay una inversión mal, o estuvo mal hecho el puente, o han pasado camiones muy pesados, porque existe la cosa pero increíble. Debe haber un control de carretera, pues. Bueno, pero hay los puentes en el Perú, tú vas delante de un puente, tú has viajado bastante, dice sí. Peso máximo 45 toneladas. Y aquí pasó un camión de 44. De 44.8. Bueno, y el puente debe tener un diseño. Pero habrá pasado antes otro, porque la norma en el Ministerio de Transportes dice, te autoriza a transportar hasta 53 toneladas. Así y los mismos puentes que solo toleran 45. Ya, por eso se destruyen los puentes. Te explico algo, te explico algo. Puente de 100 metros. ¿Cuántos camiones caben ahí? 10, ¿no? Entonces de repente hay 2 o 3. Si se para alguien, 10 camiones, 500 toneladas. Los diseños son un múltiplo del camión básico que va a pasar por ahí. Y hay que pensar que va a pasar una grúa que va a ir a construir el puerto de Pisco o una mina que de repente pesa 150 toneladas. Entonces yo no sé y se investigará, pero la inversión pública en el Perú en este momento podría funcionar mucho mejor. Estos son sistemas que se crearon hace 15 años. Bueno, pero tú has sido precursor de la eliminación del SNIP, al haber exonerado la famosa interoceánica del SNIP, de lo que se te está acusando ahora. Sí, pues aquí está el decreto. A ver, lee quién firma esto. ¿Está Pedro Pablo Kuczynski ahí? Ese es el decreto que exonera el SNIP a la IRSA Sur, a la interoceánica. Sí. ¿Está mi nombre ahí? Alejandro Toledo, Javier Sota Nadal y José Ortiz Rivera. No. Yo no he firmado eso. Ahora, yo no digo que estuvo mal exonerarlo del SNIP. Yo estaba de viaje y esto salió. O sea que lo hubiera firmado si hubieras estado presente. No sé, habría que ver. Había un estudio inmenso. Porque Luis Carranza renunció por eso, ¿no? Bueno. Renunció por eso. Dice, ya. Bueno.
Pero aclaremos, pues, yo sí creo que esta fue una iniciativa importante. Ahora, esta carretera. ¿Qué grandes obras importantes se harían en tu gobierno rápidamente? Aquí, mira, aquí está todo explicadito. Claro que esto, como no hay mucha plata, es chiquito. Bueno, están todas las que están en marcha, pero que se podrían acelerar. Está la longitudinal de la Sierra Parte Norte, que no se ha empezado. Está Tumbes-Tacna, doble vía en casi todo, ¿no? Está el tren de cercanías de Lima. Lima es una zona metropolitana, pero no tenemos algo que nos permita desarrollar nuevas ciudades al sur, al norte. La gente vive en los cerros. Ese tren se presupuesta en más o menos 1.500 millones que van a ser privados. Va a haber un concesionario. ¿Totalmente privados? Bueno, son proyectos de APPs, Asociación Pública Privada. Habrá algo de plata del sector público. Pregunto eso porque ahora se presentaron no sé qué cantidad de iniciativas privadas cofinanciadas al gobierno que han sido rechazadas porque superan ya el límite presupuestal, la regla fiscal. Entonces ya parece que los presupuestos del próximo gobierno están comprometidos con las APPs que ya se han concesionado. Sí. Entonces, ¿cómo se haría para financiar eso? Bueno, vamos a hacer la reforma fiscal para que... Esa es la propuesta 2, Juventud con Trabajo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que la mayor parte del empleo en el Perú está creado por empresas informales, que no le dan seguros a su personal y pensión. Vamos a incluirlos en el sistema. ¿Cómo? Con un impuesto a la renta mucho más bajo, mucho más fácil. Vamos a ir bajando el IGB. Siguiente pregunta que me la vas a hacer. ¿Y cómo vas a recaudar más? Es muy simple. Vamos a tener más contribuyentes que pagan un poquito cada uno, y en vez de tener 3 millones de contribuyentes, que es lo que tenemos hoy, tendremos 6, 7. Bueno, va a cambiar la economía del Perú. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema. Tenemos algunas, pero Pablo, preguntas que vienen por el Twitter. A ver si podemos escuchar, por favor, o ver. Pues acá, ¿puedes ampliar lo del tren de cercanías? Sí, claro. Tenemos una zona metropolitana desde Huacho a Ica de 13 millones de habitantes. Y no está junta. El resultado de eso es que mucha gente vive en lugares inhóspitos, en la punta del cerro, terrenos adquiridos a traficantes. Sin embargo, tenemos una inmensa área que no está desarrollada y podría desarrollarse mejor. El tren hace posible unir toda esta zona, así como lo ha hecho la línea 1, que ya está sobrecargada de gente, como lo ha hecho el metropolitano, pero en una escala más grande. ¿Y qué hace el tren? Es un recorrido de unos 400 kilómetros que te va a permitir ir de Huacho a Lima, al centro de Lima, en 1 hora 20 minutos, que te va a permitir de ir del centro de Lima a Ica en 2 horas, con 4 o 5 paradas, y vas a poder integrar esta metrópolis. Si tú ves un mapa de la China o de Europa desde el aire en la noche con las luces, ves grandes áreas iluminadas. Eso es lo que necesitamos aquí. De acuerdo. Mencionaste lo de... He contestado tu pregunta, sí, señor Twitter. Hay otras más del Twitter, pero antes quería ver el asunto de, mencionaste lo de la incluir a la informalidad en la formalidad, en el pago de impuestos con impuestos más bajos. Pero tú también acabas de declarar en alguna parte que debería aumentarse efectivamente la remuneración mínima vital, el salario mínimo, como una medida para reactivar la economía, que es lo que dice yo no dije eso. Yo lo que dije es que un aumento moderado ayudaría a la gente que recibe
ese tipo de sueldo que es 5% de la fuerza Pero tú laboral. sabes perfectamente que mientras más subes el salario mínimo, ya el salario mínimo actual es una barrera para la formalización, porque el 42% de los, digamos, de los que trabajan en Lima, por ejemplo, ganan por debajo del salario mínimo, o sea que nunca se va a poder formalizar, más aún si lo subes. El 63% de la fuerza laboral del Perú es informal. No, eso es más del 70%. Y por consiguiente gana debajo de la remuneración mínima vital. Entonces ¿cómo vas a proponer? Pero yo creo que la sabiduría capitalista tradicional de los últimos 15 años se está viendo que está siendo superada. Por ejemplo, en Estados Unidos el sueldo mínimo vital lo quieren aumentar ahora. Y haciendo el cálculo de dónde estaría después de ese aumento, está debajo de donde estaba en 1950, ¿no? Entonces, aquí yo no digo que esa es la solución es incluir a todas las pequeñas empresas dentro del sistema formal. Si las microempresas ahora no pueden formalizar porque no pueden pagar el salario mínimo, si tú lo subes, digamos, claro, es populista decir voy a subir el salario mínimo, ¿no? O sea que nuevamente tiene razón el diario El Comercio. No, yo creo que no tiene absolutamente razón. Pero si plantearas algo como lo que está planteando, por ejemplo, lo que estoy planteando aquí, ¿no? el Instituto, Apoyo Consultoría, de tener una política de salario mínimo diferenciada. Para la gran empresa sí hay que subir el salario mínimo, pero para los micro y pequeños empresarios más bien habría que no reducirlo, pero por lo menos no subirlo. Eso es lo que tenemos aquí, crear un régimen tributario cómodo para las pequeñas empresas que se formalicen. Por ejemplo, 10% de impuesto a la renta por 10 años en vez de 28% hoy. Llamémoslo el 10 por 10. Eso es simplísimo. Sí, pues, pero eso no dice nada respecto del salario mínimo y respecto... No, lo que otro gran tema en el Perú en comparación con todos los demás países es que tenemos la legislación laboral más rígida. Eso sin duda, pero entonces, aquí ¿eso también hay que flexibilizarlo o no? Aquí tendría el panorama totalmente. La empresa está tratando de explicar eso, pero el gobierno se debe meter más, pues, porque quizá cambiar los cultivos, ¿no? Pasar el arroz a cultivos más claro. Yo estuve en Chepén el otro día y todo el mundo en Lima habla de que en Chepén hay que cultivar aceitunas, paltas, no sé qué, pero hay que convencer a la gente que haga eso, claro, pues. El arroz es muy fácil, ¿no? Pues el arroz es más fácil y es lo que come la gente. La gente no come aceitunas salvo en su ensalada, ¿no? Sí, pues efectivamente. ¿Hay otra pregunta de Twitter? A ver. ¿Cuál sería su plan para armonizar descentralización y la corrupción e ineficacia de las regiones? No, yo creo que es una muy buena pregunta y hemos hablado un poquito de eso. Yo creo que debe haber un servicio civil para todo el país. Las municipalidades, las regiones, el gobierno central merecen administradores de primer nivel. La ley Servir ya hace eso, pero no se implementa. Entonces, digamos, tu hijo o tu sobrino quiere entrar a ser funcionario público, examen, y si es el mejor, el 1 o 2% más alto, entra y el Estado le dice, bueno, usted va a ir a ESAN a sacar su posgrado en 2 años. Y después usted entra aquí, le pagamos su posgrado y usted va a ir a Ayacucho 3-4 años. ¿Y qué va a hacer en Ayacucho? Va a estar encargado de la evaluación de los proyectos de inversión pública. Después de Ayacucho se va a ir ¿a dónde? A Piura. Y después usted va a regresar a Lima y estará en el Ministerio de Agricultura, después en el Ministerio de Trabajo, va a ir rotando. Y tu sobrino va a conocer toda la administración pública, así como los militares los mandan a un cuartel en Tacna, los mandan a uno en Iquitos, después los mandan aquí, los sacerdotes hacen lo mismo, pero la administración pública en Lima está sentada
feliz. Pero eso es lo que ha pasado, pues, es porque se han creado estos gobiernos regionales que son como réplicas del Estado Nacional, Ya. hacen todas las funciones, pero, y sin embargo no se trasladaron los funcionarios que estaban en los ministerios, claro, en sí, Lima. sí. Entonces se está duplicando y hay un exceso de gasto por ese lado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso hay que cambiar eso. ¿Y cuáles son los gastos más grandes de los cuales son responsables los gobiernos regionales? La educación y la salud. Necesitamos una reforma en la salud. No podemos seguir teniendo hospitales del MINSA, hospitales de salud, duplicación, y luego cuando la gente va a hacerse un rayo X le dice, mire, lo siento, pero en este hospital no hay rayo X. Eso es en el hospital de al frente, que no depende de nosotros. Por eso hay mucho malestar. Hay que integrar todo. Hay que integrar todo. Pero uno debería poder atenderse también en una clínica privada, si es que hay toda la plata del seguro. No, y si tú vas a tu clínica privada, vas a sacar tu DNI, pero va a ser un DNI electrónico, así como mi tarjeta de crédito, y lo vas a meter y van a decir, señora Juanita, aquí están sus informaciones médicas, vaya usted aquí y el seguro le va a pagar una proporción y usted paga el resto. Claro, de acuerdo. Eso es como ocurre en lugares modernos. Sí, pues, ¿no? pero acá se pero no, aquí podemos modernizar el país. Pero si decimos no vamos a aumentar el sueldo mínimo, no vamos a cambiar el SNIP, vamos a seguir como estábamos en el año 2000, entonces no vamos a progresar nunca. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Rápidamente, Pedro Pablo, el gran tema para la opinión pública, el gran problema en este momento es la inseguridad, la lucha contra la corrupción, las mafias, todo eso. Ese es el gran problema, las mafias están avanzando, la inseguridad crece. ¿Cuál es la propuesta para enfrentar eso? Yo creo que necesitamos pasar al Poder Judicial por un filtro más estricto. Eso pasa por cambiar la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una ley constitucional, o sea, eso no se hace en un día. ¿Cambiarla en qué sentido? En cambiarla en que no sean pues gremios, que yo te rasco, tú me rascas, que sea uno nombrado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Congreso. Esos son los tres, y nadie más. Todos estos otros no deben estar ahí, porque se transforma en un parlamento que no está... Eso es una. Dos, más policías, pues los policías trabajan... Pero aquí tenemos muchos policías en comparación con Chile, con otros países. El problema es que trabajan a tiempo parcial, claro, o que no sé qué. Policías en las calles. Aquí tenemos. Punto 3. El punto 2 es bajar gradualmente el IGB porque es demasiado alto y eso impide la formalización. 3. Crear un seguro de desempleo que costará 2% de la planilla para todos los nuevos trabajadores formales, los existentes que ya tienen CTS. Eso va a cambiar completamente cómo un pequeño empresario puede contratar a gente, porque se va a ahorrar un costo inmenso y el trabajador va a tener la seguridad de un seguro de desempleo que lo pueden manejar empresas privadas de seguro. De acuerdo, pero hay el problema de la rigidez en la contratación y en el cese. Las empresas que están globalizadas no pueden, no se casan, no contratan, no formalizan a sus trabajadores. Yo no estoy en contra de todo eso, pero eso es un proceso, eso son decisiones del Tribunal Constitucional, habrá que presentar alternativas para que ellos las vean, pero mientras tanto, el 70% informal lo vamos a reducir a 30% informal. Porque las pequeñas empresas van a contratar a gente. Van a contratar a gente porque con esta fórmula mucho menos impuesto a la renta. Pero con un salario mínimo tan alto no lo van a poder hacer. No. Y con pero el salario mínimo parece alto, no es alto. Obviamente para
para ti no es alto, pero para un microempresario no lo puede... la mayor parte de los trabajadores de las microempresas están ganando por debajo del salario mínimo en este momento. Bueno, hay que mirar, mira, ahí el salario en el sector agroindustrial, que ha sido un éxito. Claro, pero hoy es un sector moderno, productivo, ¿no? Claro, pero lo que queremos es que la pequeña empresa también sea moderna y productiva. ¿Cómo? Le vamos a dar crédito, le vamos a dar tecnología, todo eso está disponible. El ministro de la Producción tiene su programa, que me parece sensato, eso hay que empujar. No vamos a decir, oye, el mundo terminó en el año 2000, el SNIP se creó en el 2000 y se privatizó la Telefónica en el 95 y ya, el reloj se apagó, el Perú sigue ahí. No, el mundo evoluciona, ¿no? No, claro, por supuesto que sí, pero lo que no evoluciona son una serie de cosas que más bien involucionan en el Perú. Bueno, vamos a ir a una pausa. Bueno, rápidamente, antes de pasarle la pelota al tuit, la recaudación está cayendo con la desaceleración. Se dice que el próximo año hemos llegado al 16% del PBI, vamos a bajar, bueno, si consideramos gobiernos locales y todo, llegamos como 21, 22, pero la recaudación del gobierno central, digamos, está cayendo. El próximo año sería 14, dentro de los 2 años sería 14.8. Es decir, va a caer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas grandes obras? ¿Cómo vamos a reducir el impuesto a la renta y el IGB cayendo la realidad? Porque vamos a recaudar mucho más. Cuando quitamos en el año 2001, que era un año de receso económico brutal, y quitamos el impuesto de solidaridad mal nombrado, que era 5% a la planilla, en 6 meses estábamos recaudando más, porque la planilla aumentó. Quitamos la mitad del selectivo a la cerveza en el año 2002 y en el 2003 la recaudación era igual o mayor. Porque la gente empezó a tomar más cerveza. En vez de tomar cañazo, pues, eso es lo que pasa. Hay que entender un poco cómo funciona la oferta y la demanda. Bueno, teníamos un tuit, me decía. Tema minero. ¿Cómo afrontar los conflictos socioambientales? La propiedad privada de subsuelo. ¿Conga y Tía María va o no va? Ya. Yo diría que Conga está bastante demorado, porque Conga es oro y cobre, y el oro ha caído un montón y el cobre también bastante. Tía María es un proyecto distinto, que es un proyecto básicamente industrial, o sea, lo que va a salir de ahí es cobre de calidad eléctrica, o sea, 99,99 contenido de cobre en placas que salen de una planta de lixiviación electrolítica. El problema en Tía María es que la zona agrícola, que está a 5 o 6 kilómetros de ahí, se le vendió a lo largo de varios gobiernos que iban a tener un ambiente mejor, y la represa de Paltiture, que está en las alturas de Moquegua, que se prometió, no se hizo. Ese es el problema. Entonces ellos son agricultores de clase media, que tienen jornaleros, que ganan 30, 40 soles al día, y van a tener que subirlos a 70, y ellos dicen, oye, ¿y tú qué me estás dando a cambio de esto? Paltiture, reservorios, un programa de riego que cuesta muy poco en realidad, cambia